sea S los X y Z pertenecientes a R3 tales que X más Z es igual a 0 y 2X más Y más Z es igual a 0. Consideremos f una aplicación lineal de R3 en R3 que es la proyección ortogonal de base S. O sea, la proyección ortogonal es aquella matriz que hace corresponder el mismo vector para todo v de S y para todo vector del ortogonal le hace corresponder el vector 0. En nuestro caso, como es 0 de R3, tendríamos que esto sería el 0, 0, 0. Entonces, los pasos van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a obtener una base de S. Después obtendremos una base de S ortogonal. Sabemos que si unimos la base de S con una base de S ortogonal, tendremos una base de R3. Respecto de esa base de R3 que tendremos formada por los vectores de S y los vectores de S ortogonal, tendremos la matriz de F. Respecto de dicha base, lo único que tendremos que hacer es calcular la matriz respecto de la base canónica, porque nos piden que demostremos que la expresión analítica de F es una cierta expresión. Y además nos piden calcular la matriz de la base canónica de F. Entonces vamos a calcular la base de S. Observemos que tenemos S que viene dado por dos ecuaciones, resolvamos el sistema. X más 0y más 1z igual a 0. Y ahora 2x más 1y más 1z igual a 0. Multiplicamos por menos 2 la primera y sumamos a la segunda. Y se obtiene 1, 0, 1, 0, menos 2, más 2, 0, 1, menos 2, más 1, menos 1, 0. Y al acabar el proceso Gauss tenemos x más z igual a 0 y menos z igual a 0. Tenemos tres incógnitas, que son las indeterminadas de nuestro subespacio, menos dos ecuaciones, un parámetro. Y el parámetro siempre empezamos por la z y si no funciona, pues cambiaremos las asignaciones de parámetros. Z igual a alfa y menos z de la segunda igual a 0, luego y igual a alfa. Y de la primera, x más z que es alfa igual a 0, luego x igual a menos alfa. Entonces, si x y z pertenecen a S, x y z sería solución del sistema y por lo tanto x menos alfa y alfa y z alfa. Sacamos alfa fuera, alfa por menos 1, 1, 1. Todo vector de S se expresa como combinación lineal de menos 1, 1, 1. Luego, menos 1, 1, 1 es un sistema generador de S y, como es un vector distinto de 0, el conjunto formado por él solamente es sistema libre. Un sistema generador de S que es sistema libre a la vez, se tiene que menos 1, 1, 1 es base de S. Entonces vamos a tomar nota de esto aquí arriba porque ahora vamos a borrar para aprovechar el espacio mejor y para que se vea todo mejor. Borramos. Una vez que tenemos S, vamos a calcular S ortogonal y una base de S ortogonal.
Entonces, para calcular la base de S ortogonal, S ortogonal sabemos que son los vectores de R3 tales que multiplicados con todos los de S nos dan igual a 0. Sabemos que multiplicados con todo lo de S, que den 0 es equivalente a que multiplicados por los elementos de una base de S den 0. Entonces estos serían los X y Z pertenecientes a R3, tales que X y Z por menos 1, 1, 1, bueno, decir que esto es el producto escalar de 0. El producto escalar es como decir X y Z, otra notación posible, por V, producto escalar de esos dos vectores. Entonces esto nos queda los X y Z pertenecientes a R3, tales que producto de este vector por este vector nos queda menos X más Y más Z igual a 0. Luego ese octogonal viene definido por una ecuación. Al hacer Gauss pues se queda esa ecuación. Tenemos tres incógnitas menos una ecuación. Al acabar el proceso Gauss, dos parámetros. Y empezamos por el final. Z igual a alfa igual a beta. De la primera tendríamos menos de la ecuación, de la única que hay, menos x más beta, que es y, más alfa, que es z, igual a 0. Luego x es igual a beta más alfa. Entonces, si cogemos, si x y z es un vector de ese ortogonal, x y z sería una solución del sistema anterior y por lo tanto cumpliría que la x es beta más alfa, la y es beta y la z es alfa. Entonces, sería esto. Vamos a ponerlo alfa, separamos con un vector con alfa y beta. Podríamos empezar por la beta, empezamos por la alfa, alfa 0 alfa, más beta, beta 0. Y entonces sacando la alfa y la beta, tenemos alfa por 1, 0, 1, más beta por 1, 1, 0. Luego todo vector de ese ortogonal se expresa como combinación lineal de estos dos vectores y esos dos vectores constituyen entonces un sistema generador de ese ortogonal. Observemos que claramente estos dos vectores no son proporcionales, luego también constituyen un sistema libre, el conjunto formado por esos dos vectores, luego ya tendremos la base 1, 0, 1, 1, 1, 0, base de ese ortogonal. Entonces nos vamos arriba y lo copiamos. 1, 0, 1, 1, 1, 0 es base de ese ortogonal. Bueno, para comprobar que más o menos pues que vamos bien, multiplicaremos los vectores de la base de S por los de ese ortogonal y vemos que efectivamente el producto escalar da 0. Y así es. Vamos a borrar esto. Y ahora juntamos los vectores, o sea, hacemos la unión de las bases, entonces se tiene, sabemos por teoría que menos 1, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0 es base de R3. Siempre que unamos la base de un subespacio con la base de su ortogonal, siempre se obtiene una base de R3. Esto es la base de S. Y esto la base de ese ortogonal. Bueno, nos han dicho que F es la proyección ortogonal de base S. Entonces, la matriz de F respecto de la base B será una matriz diagonal. La base de S tiene un elemento. Ponemos tantos unos en la diagonal como elementos de la base de S o dimensión de S. Como tiene solo un elemento, ponemos un 1. La base de S ortogonal tiene dos elementos. Ponemos 2, 0.
Si en lugar de pedirnos la proyección ortogonal nos pidieran la simetría ortogonal, en lugar de poner estos dos ceros, aquí pondremos menos unos, tantos menos unos como elementos de la base de S ortogonal y unos como la base de S. En nuestro caso sería así la matriz. Y ahora queremos como nos lo piden, y además para la expresión analítica, como sabemos que f de x y z, la x y z está en la base canónica, y la matriz MBF tenemos R3, R3, F, BB, las entradas son en B, las salidas en B, y esto pues está en la base canónica, necesitamos MCF. Bueno, pues MCF, tenemos MBF, o sea la base inicial y la base final B, y queremos empezar por C y acabar por C. Como queremos DF, para no marear, pues ponemos la aplicación identidad aquí y aquí. Siguiendo el orden de las flechas, primera, segunda y tercera. Entonces la matriz que lo hace todo en un paso, empieza en C y acaba en C, MCC, MC, de F, porque si compones F con estas dos, pues te queda F. Tenemos tres matrices. Esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera. ¿Por qué? Pues porque siempre colocamos al calcular la imagen de un vector el vector detrás, en nuestro caso colocaríamos aquí. Entonces la primera que actúa es esta, la segunda esta y la tercera esta de aquí. Entonces transcribimos primera CB de identidad de R3, segunda MBB, luego MB de F y tercera MBC de la entidad de R3. Observemos que la matriz de medio la conocemos, es MBF, y las dos de los laterales las desconocemos, pero son matrices de cambio de base, y eso es porque son de la identidad. ¿Cuándo una matriz de cambio de base es sencilla de calcular? Pues sabemos que la matriz de cambio de base es sencilla de calcular cuando la segunda de las bases es la canónica. Porque escoge los vectores de la base B, calcular la identidad se quedan igual y coordenadas respecto a la base canónica se quedan igual. Copiar los vectores de la base B en las columnas. Menos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Una vez que tenemos esto, sabemos que MCB es la matriz inversa de la anterior, MBC elevado a la menos 1. Será la inversa de menos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y esto si lo hacemos, el método Gauss-Jordan, por ejemplo, nos queda menos un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, menos un tercio, dos tercios, finalmente un tercio, dos tercios, menos un tercio. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos sustituir MBC menos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, MBF, que la tenemos aquí, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y ahora por esta matriz, menos un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, menos un tercio, dos tercios, y finalmente un tercio, dos tercios, menos un tercio. Y ahora efectuaremos este producto. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Entonces este producto, hacemos las dos primeras y después por la tercera, por ejemplo, y se obtiene un tercio, menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio, un tercio, un tercio, menos un tercio, un tercio y un tercio. Entonces, la expresión analítica f de x y z
este x y z está en la base canónica y podemos utilizar la matriz en la base canónica para calcular la imagen. Esto lo multiplicamos por x y z y lo que se obtienen son coordenadas respecto de la base canónica. 1/3 x menos 1/3 y menos 1/3 z menos 1/3 x más 1/3 y más 1/3 z menos 1/3 x más 1/3 y más 1/3 z. Entonces esto es, copiamos 1/3 x menos 1/3 y menos 1/3 z menos 1/3 x más 1/3 y más 1/3 z menos 1/3 x más 1/3 y más 1/3 z. Y tendremos la expresión analítica de f. La matriz en la base canónica ya nos lo daba. Aunque el problema ya está terminado, vamos a hacer algunas observaciones. Bueno, en primer lugar, decir que si quisiéramos calcular el núcleo de f, pues lo podríamos hacer de la forma habitual, pero bueno, como sabemos, es inmediato, si subimos para arriba, sabemos que es la proyección ortogonal. Luego, para los dos vectores estos de aquí, la imagen nos da 0. Luego el núcleo es el subespacio generado por 1, 0, 1, que son estos de aquí, cuya imagen es 0, y 1, 1, 0. O sea que no habría que calcular nada. Y después, decir que la proyección ortogonal permite calcular distancias. Si nosotros cogemos un vector v de R3 y queremos calcular la distancia de v a s, sabemos por teoría que esto es la distancia de v a la proyección ortogonal de v en s. Entonces, nosotros calculamos f de v por la expresión analítica que tenemos aquí, obtenemos aquí un valor y entonces calculamos por la fórmula la distancia euclidia, la distancia de v a esa imagen. Y el valor que obtengamos, pues esta sería la distancia de v a s, que como sabemos es la menor distancia que existe de v a los vectores de s.